Creo que empecemos ya. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que va a ser dinámica del cuerpo rígido y cómo se van comportando este tipo de movimiento. Listo. Quiero saber si me escuchan bien. Listo, gracias Wendy. Entonces vamos a empezar como lo que va a ser el momento angular en cuerpos rígidos. Entonces sabemos que el momento angular lo estuvimos dando en la asesoría pasada, que era prácticamente la masa por la velocidad, ¿cierto? El movimiento de los cuerpos, cuando cambian de dirección, sabemos que se va a hacer una letra L. Aquí vamos a decir que vamos a hablar del momento angular. Cuando vamos a hablar del momento angular, lo vamos a representar con una letra L, y esto va a ser igual al producto cruz del radio por el momento. Listo. Entonces la dirección de esto siempre va a ser perpendicular al plano que forman con los vectores. Entonces prácticamente el momento angular de una partícula va a ser igual a ¿qué? Dijimos que iba a ser R cruz P, pero esto se puede ver como la masa por el radio por el producto cruz de la velocidad. Listo. Lo podemos hacer, esto se puede sacar calculando lo que es el determinante, no sé si ya lo vieron. Lo podemos hacer que podría de esta manera. Entonces decimos que el momento angular en cuerpos rígidos eso es una dirección, va a ser igual a que en una dirección Y, una dirección J y en una dirección K, y vamos a tener X, Y y Z. Camilo, esto queda grabado en un link que está montado en Facebook de la página de Bienestar de Ingeniería. O si algo, al final del taller te puedo pasar el link por si queda grabado ahí. Listo. Entonces vamos a tener un movimiento angular en X, un movimiento angular en Y y un movimiento angular en Z. A esto le vamos a sacar el determinante y de ahí también podemos decir que va a ser el momento angular. Listo. Entonces R cruz P, entonces vamos a decir que este R cruz P va a ser igual a una posición en X por este alfita aquí en Y menos Y en la posición de X en la dirección de K. Esto es como que lo estamos repasando por encimita, listo. La magnitud y la dirección la vamos a sacar con el seno, lo que quiere decir que el momento angular se puede decir que va a ser igual a ¿qué? Al radio por el momento lineal por un seno de teta. Y esto es igual al radio por la masa por la velocidad por el seno de teta. Listo. Sabemos que también podemos, o sea, esta es una forma de obtener la dirección haciendo sacando el determinante, pero también hay otra forma que es más sencilla, que es con la dirección, con la regla de la mano derecha. Entonces siempre ya sabemos que la muñeca va en el observador, la palma en nuestra mano, en dirección de la posición de la partícula,
y los dedos giran en dirección del movimiento lineal, o sea, se cierra la mano hacia donde se cierra la mano y hacia donde queda el dedo pulgar, esa sería la dirección y el sentido de nuestra partícula. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un recuento. Podemos tener para un movimiento lineal, podemos decir, vamos a hacer aquí una lineecita. Vamos a decir que vamos a tener una posición aquí, la vamos a llamar R, ¿cierto? Pero también vamos a tener un momento lineal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el momento angular? Sería 0. Aquí el producto cruz de esto, de R, porque esto va a ser R. Y mi momento angular aquí, mi momento lineal, R cruz P. Esto va a ser igual a 0. Cuando el observador está sobre la trayectoria, por decirlo de esta manera, vamos a tener aquí esto, otra línea, por decirlo aquí, hacer nuestro R. Aquí nuestro vector del momento lineal. Aquí ya lo que va a pasar con el momento angular es que va a ser diferente de 0. Aquí ya va a ser diferente de 0. Listo. ¿Qué más se puede hablar de la conservación del momento angular? Se puede decir que el momento angular de cada partícula del sistema por interacciones, pero el total no cambia. O sea, las partículas pueden interactuar entre sí, pero la conservación del momento angular no va a cambiar. Entonces, esto era como un recuento de lo que se vio en la asesoría pasada y ya vamos a entrar lo que es el cuerpo rígido. Voy a eliminar lo que va a estar aquí en el tablero y vamos a empezar con lo que es el cuerpo rígido. Entonces, el cuerpo rígido es una partícula de estudio que va a tener un nuevo movimiento. Este movimiento será rotacional, que es cuando cambia la orientación del objeto de estudio, y por ello se debe crear el modelo de cuerpo para analizar tal movimiento. Entonces, para analizar el movimiento de rotación, debemos definir los ejes de rotación, es muy importante, y también el eje de rotación, que son líneas o puntos con respecto a los cuerpos rígidos. No sé si ya vieron lo que es el teorema de Steiner, que también es muy importante en esta parte. Entonces, el momento angular para un cuerpo rígido es, no sé si tengan la formulita, se las voy a dar, que es una L mayúscula, vector dirección, es la, que este va a ser el momento angular, la rapidez de la partícula, que va a ser una rapidez angular, por el momento de inercia. Sí. El momento de inercia es como la masa rotacional que va a tener el cuerpo rígido, y el momento de inercia se define, es esta I grande, esta I mayúscula, que va a ser igual a ¿qué? A una K, que esa K va a ser un radio de giro por la masa. Vamos a ver estas formulitas rápido para entrar a lo que van a ser los ejercicios. Listo. Y el teorema de Steiner también tiene que ver con esta I, que sería el teorema de Steiner, viene siendo otra I, que va a ser igual a que al momento angular del centro de masa más
la masa por la distancia. Este sería el teorema de Steiner. Listo, entonces para cada cuerpo hay como definido un momento angular del centro de masa. No sé si conocen la tablita o la tienen. Entonces, no siendo más, yo creo que podemos entrar a lo que va a ser los ejercicios. ¿Alguien ya vio traslación pura? Entonces, traslación pura es para estudiar el movimiento de los cuerpos rígidos y se utiliza con la fórmula que conocimos siempre, que la suma de la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, y la rotación pura es cuando el cuerpo rígido se mueve con respecto al eje principal cambiando su orientación. Listo. Entonces, hagamos unos ejercicios que yo les tenía preparados para hoy. Y ya, les voy a compartir la pantalla donde los tengo propuestos y los miramos. Espérame que me van a decir si lo están viendo. Entonces, el primer ejercicio es este, dice una piedra y afilar. ¿Lo están viendo todos? Listo. Dice una piedra de afilar en forma de disco sólido con 0.520 metros de diámetro y masa de 50 kilogramos gira a 850 revoluciones sobre minuto. Usted presiona un hacha contra el borde de la piedra con una fuerza normal de 160 newtons y la piedra se detiene en 7.50 segundos. Calcule el coeficiente de fricción entre el hacha y la piedra ignorando la fricción de los cajinetes. Los cajinetes yo creo que vendrían siendo estas partes de acá. Entonces, vamos a hacerlo. Lo voy a pasar a Paint. Copiar. Pegar. Y aquí pegar. Ah, esto se me pegó encima. Voy a compartirles el Paint acá. ¿Dónde está aquí? Listo. Ahí les estoy compartiendo el Paint. Entonces, dice, lo primero que vamos a hacer es como hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para sacar nuestras sumatorias de fuerzas o la ecuación, la ecuación del movimiento rotacional. Listo. Entonces, sabemos que es un circulito, pues, voy a ver si vuelvo a pegar esta imagen aquí. Copiar. Aquí la pegamos. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujar las fuerzas que vamos a tener ahí. Listo. Entonces nos dice que está ejerciendo una fuerza de 160 newtons, que va a ser nuestra fuerza normal contra la piedra. Este circulito que yo dibujé aquí es como esa piedra de afilar. Listo. ¿Hacia dónde va el movimiento? Nos está diciendo que esa velocidad angular viene hacia acá, lo que quiere decir que cuando tenemos este movimiento hacia acá va a ser positivo hacia este lado. Listo. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener? Nos está haciendo una fuerza normal. ¿Ves por qué se cambia de color? No entiendo aquí qué me está pasando con este lápiz. Ah, ya.
a tener aquí la fuerza normal, que es la que nos está ejerciendo de 160 newtons. ¿Qué está pasando? Entre esta hacha y esta piedra de afilar hay una fuerza de fricción y sabemos que la fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento, o sea que saldría como de por aquí. Esta sería una fuerza de fricción, ¿cierto? Si lo vemos aquí, la vamos a tener en esta parte. Ahí tenemos la fuerza de fricción, pero también vamos a tener una normal que nos va a ejercer ¿quién? Que nos va a ejercer la piedra sobre el hacha. Vamos a tener otra fuerza normal y por último vamos a tener lo que es el peso. ¿Alguna duda hasta ahí, hasta este diagrama de cuerpo libre? Aquí vamos a dibujar como mejor. Entonces, sabemos que tenemos el peso, pero no se ve. Voy a poner un poquito más gruesito a ver si este sí nos da el peso. Tenemos el peso, la fuerza de fricción que sacamos, ¿cierto? La fuerza de fricción, la fuerza que nos está ejerciendo el hacha contra la piedra, que sería esa fuerza normal, y tenemos aquí una normal, que va a ser la normal del hacha, ¿cierto? Y sabemos que hacia este lado es positivo, hacia acá es negativo, y ya aquí podemos decir positivo, negativo. Listo. Entonces las ecuaciones de movimiento rotacional es como en la sumatoria de fuerzas igualado al momento de inercia por la aceleración angular en esta parte. Entonces las vamos a escribir aquí. Entonces vamos a decir que la ecuación de movimiento rotacional es igual a la sumatoria de la masa del centro de masa. Entonces eso lo tenemos que sacar desde el centro de masa. De que las fuerzas que están actuando ahí, en este caso solamente sería la fuerza de fricción. Listo. O sea, la masa por la fuerza de fricción. Igualado a qué? Al momento de inercia. Al momento de inercia por alfa, que va a ser nuestra velocidad angular. Pero nosotros, ¿qué sabemos aquí? Que esto va a ser igual a qué? Al radio por la fuerza cinética. Que ¿cuál es la fuerza cinética? Sabemos que es nu por la normal igualado a qué? Al momento de inercia por alfa. Hasta ahí todo ha sido claro. Bueno, supongamos que sí. Entonces nos está diciendo que tiene 850 revoluciones por minuto. Esto lo podemos pasar a una frecuencia para que nos dé revoluciones, pues hay que por minuto lo tenemos que pasar a revoluciones por segundo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que esta frecuencia que tenemos aquí va a ser igual a ¿qué? A 850 revoluciones por minuto sobre 60, que serían los segundos.
y revoluciones sobre minuto. Y esto lo vamos a dividir sobre 60 segundos para que nos dé revoluciones sobre segundos. Listo. Entonces esto nos da 14,16 revoluciones sobre segundo. Revoluciones sobre segundo. Listo. Entonces, ¿qué podemos determinar aquí para sacar esa velocidad angular y poder hallar lo que nos está pidiendo el enunciado, que es la fuerza de fricción? Sabemos que antes de que el hacha tocara la piedra, este tenía un movimiento circular uniforme. Ya con eso podemos hallar una velocidad angular, y al tener esa velocidad angular podemos hallar lo que va a ser la aceleración angular, que sería el alfa, y ya teniendo eso podemos despejar nu y ya el resto todo lo tenemos. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la piedra antes tenía el movimiento circular. Sabemos que la velocidad angular se puede hallar como 2pi sobre el periodo o 2pi sobre la frecuencia también, y en este caso que tenemos la frecuencia, ¿cierto? Que nos quiere decir que esto sería igual a que a 2pi por 14,16 revoluciones sobre segundo. Revoluciones sobre segundo. Esto nos da por 2pi. Esto nos da 88,97 radianes sobre segundo, ¿sí? Esto nos da 88,97 radianes sobre segundo. Pero ¿esto qué es? Esto sería la velocidad angular. Pero yo no necesito la velocidad angular, sino necesito la aceleración angular. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular es igual a que a una velocidad angular inicial más alfa por un cambio en el tiempo. Pero esta ecuación no la podemos utilizar porque no tenemos este cambio en el tiempo. Entonces yo sé que hay una ecuación por allá que me relaciona esta aceleración angular con la velocidad angular, que nos quiere decir que la aceleración angular es igual a que a la velocidad angular sobre el periodo. Pero sería 88,97 y el periodo se definía como, lo podemos calcular, 2pi, esto tiene que dar aquí 7,50, porque sería como 2pi sobre esos resultados que nos dio. 2pi sobre 88,97. Espérenme, muchachos, que aquí me confundí con algo.
porque si lo podemos hallar. ¿Qué nos está diciendo? Espera, yo vuelvo a leer algo aquí en el enunciado. Ah, no, ve, mira que sí lo tenemos. Dice que la piedra se detiene en 7.50 segundos. Entonces sí tenemos ese cambio en el tiempo y aquí lo hallamos, que sería 7.50. O sea, aquí sería este cambio en el tiempo. Este alfa sería 88,97. Radianes sobre segundo sobre 7.50, que nos están dando arriba, que sería el tiempo en que se va a demorar esa piedrita en detenerse. Y esto nos da, ya les voy a hacer, sería 88.97 sobre 7.50. 11.86. Esa sería nuestra velocidad angular. Radianes sobre segundo al cuadrado. Pero fíjense aquí que cuando hablamos de un cambio del tiempo siempre sería final menos inicial. Esto nos queda positivo. Listo. Ya teniendo esto aquí, ya podemos despejar nuestra fuerza de fricción que nos está pidiendo el enunciado. La normal la tenemos porque esa normal es esta que nos está dando el enunciado, que es 160 newtons. También conocemos el radio de esta piedra. Si esa aceleración es negativa, es correcto. Gracias, Juan Diego. Porque estaría desacelerando el disco. Entonces, vamos a mirar qué va a pasar aquí. El momento de inercia sería, este momento de inercia lo vamos a coger como para un disco. Y el momento de inercia para un disco es, no lo recuerdo en este momento, tengo que buscar la tablita para dárselos. O alguien tiene ese momento de inercia que nos diga, por favor. Momento de inercia, creo que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, si no estoy mal. Si no estoy mal, es eso. Sí, es esa. Sí, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Gracias. Listo. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Sería menos el radio por el coeficiente de fricción por la normal, que va a ser igual a que a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y aceleración angular. Entonces, de esta forma nos va a quedar que este nu, o no lo hubiera reemplazado de una vez, que nos hubiera quedado que nu va a ser igual al momento de inercia, que sería el medio de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, pongámoslo aquí, medio de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular sobre esto menos el radio por la normal, pasa aquí a dividir. Listo. Entonces, el ejercicio nos está dando la masa, nos está diciendo que es 50 kilogramos la masa de esta partícula. La aceleración angular es por aquí, por esta sumatoria de fuerzas que hicimos respecto al centro de masa. Listo. ¿Quién fue la que me escribió? Isabela. Listo. Entonces aquí sería un medio
de la masa es 50 kilogramos. Por el radio también nos lo estaban dando, que cuánto era, el radio nos están diciendo que es, bueno, nos están diciendo que ese es el diámetro, 0.520 metros, entonces sería 0.520 sobre 2. Esto sería en la unidad de metros. Y la aceleración angular que nos dio menos 11.86 radianes sobre segundo. Pero miren aquí una cosa, este radio y este radio vienen siendo el mismo, este radio que está aquí con este radio de aquí, o sea que este radio que está aquí se nos va con este y ya no nos queda al cuadrado. Listo, entonces sobre la fuerza normal que era 160. Y aquí ya nos daría un resultado y que ya se los voy a calcular o que alguien nos haga el favor y nos diga cuánto le da eso. .520 sobre 2 menos 11.86 que nos dio la aceleración sobre menos 160 newtons. Esto nos da que nu es 0.48. Y ya solucionamos el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos con el otro. El otro ya es... bueno, siempre recuerden que esta sumatoria de masa respecto al centro de masa se hace con las fuerzas que pasan en el centro de masa, pues que hacen que este cuerpo nos esté girando, listo. Por eso no tomamos en cuenta esta normal y el peso. Listo. Porque serían 0. Si las hacemos esto sería 0 y no tiene sentido hacerlas aquí. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya sería este. Copiar. Ya te lo muestro, Manuela. Míralo ahí. Listo. Listo, vamos a hacer el otro ejercicio que les traía propuesto para hoy. Sería este. Ahí. Entonces, dice, un bloque de masa M de 5 kilogramos desliza por la superficie del plano inclinado mostrado en la figura 5.17a. El coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es nu igual a 0.25. Por la acción de la cuerda, el volante macizo de masa M es igual a 20 kilogramos y de radio R igual a 0.2 metros. Gira alrededor de un eje fijo que pasa por C y la cuerda está enrollada alrededor de un pequeño saliente de radio R de 0,1 metros.
Desprecie la fricción entre el volante y el eje alrededor de la cuerda. Primero nos pide dibujar el diagrama de fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos, escribir ecuaciones de movimiento para estos cuerpos y encontrar la tensión de la cuerda, la aceleración angular del volante, o sea, de la polea, y la aceleración del bloque. Listo, entonces vamos a empezar con ese. Listo. Entonces, vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre para cada uno. Entonces, vamos a dibujar la poleita aquí. Esto aquí. ¿Cómo es que lo muevo? Listo, aquí. Tenemos aquí la polea. Y dentro de esta polea, ¿qué fuerza vamos a tener? Vamos a tener la tensión, ¿cierto? Esta tensión que viene aquí. Vamos a tener una tensión, un peso, que sale del centro de masa. Y la fuerza del eje o la fuerza normal del eje, que siempre hay que tenerlo en cuenta. La normal, la vamos a llamar una normal prima. Y esta tensión. Para el, bueno, dibujémoslas aquí para este cubito que tenemos. También vamos a tener lo que va a ser la normal, el peso y una tensión y la fuerza de fricción. También va a ser opuesta al movimiento. Listo. Entonces, este bloquecito viene bajando, lo que quiere decir que esta polea se está como desenrollando y viene de esta manera. Cuando viene de esta manera, decimos que es positivo hacia acá. Listo. Entonces vamos a sacar nuestras ecuaciones de movimiento que nos están pidiendo en el punto B. En este caso serían una sumatoria de fuerzas, o no mentiras, hagámoslo de una vez aquí, la sumatoria de fuerzas para la polea. Entonces para la polea vamos a tener, vamos aquí para la polea, color negro. Entonces tenemos la sumatoria del centro de masa que va a ser igual a ¿qué? Que solamente sería la tensión, es la única, ¿cierto? Que no me está pasando por el centro de masa, sería la tensión. ¿Por qué? Por la dirección, en este caso sería este radio que vemos aquí. Listo. Sería la tensión, la fuerza de la tensión por la distancia, que sería el radio, igual a ¿qué? Como es una polea, se puede decir también como un cilindro, que sería un medio de la masa. Yo no la voy a llamar mayúscula para no tener, vamos a decir que esta polea va a ser una masa M2 y la del bloque la vamos a llamar M1 para no confundirnos. Listo. De la masa M2 por ese radio, que en este caso sería este radio grande, al cuadrado por la aceleración angular. Listo, eso sería para la polea. Ya cuando vamos a hablar del bloque, ya sí tenemos que mirar nuestras sumatorias de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Listo, porque sería como una partícula, ya no se trataría como un cuerpo rígido.
Entonces las vamos a escribir aquí abajito para el bloque. ¿Qué tendríamos? Vamos a decir que es positivo hacia arriba, una sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la normal menos la masa del bloque, que lo llamamos bloque 1, la masa 1, por la gravedad, porque esto vendría siendo el coseno de teta. Igualado a 0. Listo. Y hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el eje X, perdón. En el eje X, positivo hacia este lado. ¿Qué tenemos en el eje X? Solamente es el peso, la fuerza de fricción y la tensión. Listo. Sería la masa 1 por la gravedad por el seno de teta menos la tensión menos esa fuerza de fricción igual a qué? A la masa del bloque por la aceleración que va a tener el bloque, que no va a ser la misma de la polea. Listo. Entonces ya tenemos que empezar a trabajar porque nos está preguntando la tensión, la aceleración angular, sería en este caso esta, y la aceleración del bloque. ¿Alguien tiene idea de cómo empezarlo a hacer? Tenemos aquí, entonces vamos a enumerar las ecuaciones para que no nos perdamos. La ecuación 1, la ecuación 2, y vamos aquí la ecuación 3, que fue la del eje X. Listo. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a plantear nuestra ecuación de ligadura, que en este caso sería para la aceleración del bloque. Miren que la aceleración del bloque va a depender de cómo se va a mover con este radio pequeñito que está aquí, de R minúscula. Entonces vamos a decir que la aceleración del bloque, la ecuación de ligadura, va a ser igual a ¿qué? A ese R minúscula por la aceleración que va a tener ella. Listo. Esto es muy importante. Hacer siempre esa ecuación de ligadura. Entonces podemos empezar a despejar aquí. De la ecuación 2 podemos empezar a despejar lo que va a ser la normal. Y de 3, de aquí podemos despejar lo que es la tensión y ir trabajando. Listo. Entonces empecemos. Voy a acomodar esto para empezar aquí a escribir. Entonces vamos a decir que de 2 de la ecuación 2 vamos a obtener lo que va a ser la normal, que es la normal es igual a la masa 1, que es la de la polea, por la gravedad, por este coseno de teta. Listo. Entonces, vamos a hallar primero como la parte de la aceleración de esta cuerda de la polea, o vamos a hallar la aceleración angular, y luego que tengamos la aceleración angular, podemos hallar la aceleración que va a obtener el bloque. Listo. Y después de la aceleración del bloque, la tensión. Listo. Entonces, vamos a decir que la ecuación 3 de la ecuación 3, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a despejar la tensión. Entonces, en este caso la podemos poner hacia acá. Nos quedaría que la tensión va a ser igual a que a la masa
a la masa es esta por la gravedad, por el seno de teta, menos la fuerza de fricción. ¿Pero qué es la fuerza de fricción? Sabemos que es μ por la normal. ¿Y qué es la normal? Aquí la tenemos. La masa 1 por la gravedad por el coseno de teta. Y esto que está aquí sumando lo mandaríamos aquí a restar, ¿cierto? Sería igual, y sería menos la masa 1 por la aceleración del bloque. Listo, hasta ahí vamos bien. Pero vamos a reemplazar de una vez esta aceleración del bloque, que ¿qué es la aceleración del bloque? Sabemos que es R por alfa. Entonces lo podemos reemplazar de una vez. Entonces vamos aquí a seleccionar. Voy a volver a escribir esto aquí. Ay, control Z. Seleccionar esta partecita. Como la muevo aquí. Copiar. Vamos a pegar aquí la masa 1 por AB, que es la aceleración del bloque, el radio por alfa. El radio por alfa. Listo. Entonces esto sería la tensión. Después de tener despejada esta tensión, nos damos cuenta que la podemos reemplazar en nuestra ecuación 1, que sería en esta. Listo. La vamos a reemplazar ahí. La voy a llamar esta como un chulito. Le vamos a decir que la ecuación chulito la vamos a poner en lo que hace nuestra ecuación 1. Entonces nuestra ecuación 1 sería la tensión por el radio. ¿Pero qué es la tensión? Esto mismo. Para no copiarla de nuevo, aquí la vamos a poner. Pero todo esto va a estar multiplicado, ¿por qué? Por lo que va a ser el radio. Listo. Vamos a ponerla aquí. No sé si... Bueno, no, encerrémosla. Vamos a poner el radio. Igual a ¿qué? A un medio de la masa al cuadrado. De la masa por el radio al cuadrado, que sería en este caso el radio grande, por alfa. Listo. Entonces ya aquí ya todo está como en términos conocidos. Entonces vamos a ponerlo de una vez. Entonces, ¿qué sería? La masa 1 por la gravedad por el seno de teta por el radio, ¿cierto? Menos μ por la masa 1 por la gravedad por el radio por el coseno de teta. Menos la masa 1 por este radio al cuadrado, porque es la misma R, es el mismo radio, por alfa igual a esto que tenemos aquí. Un medio de la masa, pues en este caso sería esta masa 2, ¿cierto? Porque es la masa de la polea. Por el radio al cuadrado por alfa. Pero si vemos aquí,
podemos sacar, bueno, vamos a pasar esto que está restando, lo podemos pasar aquí a sumar, sacamos factor común alfa y luego puedo venir aquí a dividir. Listo. Lo voy a hacer de una vez para no escribirlo doble vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vuelvo a decir. Esto que, perdón, esto que está aquí restando, le vamos a pasar aquí a sumar, sacamos factor común alfa, que es la aceleración angular, y la despejamos. Listo, entonces voy a proceder. Entonces tendríamos la masa 1 por la gravedad por el seno de teta. Ah, bueno, pero mira que aquí también tenemos un factor común, masa 1 por gravedad. Entonces aquí ya nos queda más fácil. Sacamos factor común masa por gravedad. ¿Y qué nos va a quedar? Que es el seno de teta. Ah, bueno, y también el radio. Que esto nos va a quedar que es el seno de teta menos nu por el coseno de teta. Sobre lo que va a hacer aquí, que es un medio de la masa 2 por el radio al cuadrado por ese radio al cuadrado más la masa 1 por el radio al cuadrado, y aquí ya tenemos lo que va a ser nuestra ¿qué? Aceleración angular. Hasta ahí vamos bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ya reemplazamos nuestros datos que nos da el ejercicio, lo podemos reemplazar aquí para obtener esa aceleración angular. Listo. Entonces nos está diciendo que el radio, primero sería el radio pequeño, que sería 0.1. Nos está dando el radio, la masa, nu. Listo. Entonces saquémoslo aquí como en una cosita aparte para tenerlos aquí. Sabemos que nu es igual a 0.25. Alguien que por favor nos vaya como reemplazando aquí para saber el resultado, por favor. La masa 1 es igual a 5 kilogramos. A 5 kilogramos. La masa 2 es 20, que sería la polea, ¿cierto? El radio grande va a ser igual a 0.2 metros. Y el radio pequeño, la circunferencia pequeña, va a ser 0.1. Entonces, si alguien ya lo hizo, nos puede decir, por favor. Si ya quieren reducir esto más, esto nos quedaría como 2 por M1, por la gravedad, por el radio, aquí por el seno de teta, menos nu, coseno de teta. Disculpa, ¿sabemos el Hola. ángulo? ¿Sabemos Sí, el el ángulo también lo sabemos. Aquí está, 37. Perdón que no lo puse ahí.
sea, aquí tenemos la masa 2, el radio al cuadrado, menos la masa 1 por el radio al cuadrado. Voy a agrandar un poquito más esta hojita para que nos quepa el otro ejercicio. Entonces yo voy a reemplazar, mientras voy a reemplazar aquí en la calculadora, voy a ver cuánto me da. Me da que es 0.43. Sí. Y me da que alfa es igual a 0.43. Las unidades de esta sería radianes sobre segundo al cuadrado. Mentiras, esto está en metros sobre segundos, si no estoy mal. Listo, ya tenemos aquí esta parte. Listo. Ahora vamos a hallar lo que es la tensión. Aquí la tenemos. Esperen, muchachos, yo me fijo en algo. La aceleración del bloque, R por alfa, no, listo, ahí vamos bien. Ahora vamos a hallar la aceleración del bloque, que aquí ya lo tenemos. Entonces ya es muy fácil, porque la aceleración del bloque sería este radio, que ese radio nos está dando 0.1, por lo que nos dio alfa. Listo. Entonces esta aceleración del bloque va a ser igual a ¿qué? Al radio, que sería 0.1 por alfa, que cuánto nos dio alfa, 0.43. Y ya obtienen la aceleración del bloque. Ya teniendo esto, hallamos lo que es la tensión. Listo, que aquí la despejamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces aquí ya tenemos esto, ya aquí nos queda más fácil hallar la tensión. Esta tensión nos daría, no, ya solamente reemplazar. Eso da como 17.50, yo lo había hecho antes. Sí. Pasamos al otro, o hasta aquí hay alguna duda. Les voy a mandar un link para que por favor me hagan de llenar la lista y asistencia. Listo. Entonces sigamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio que les tenía propuestos, entre más M1, bueno, es este. Es este ejercicio
Ya se los voy a poner ahí. Porque lo tengo es así. Copiar. Y lo vamos a poner aquí de este lado. Es este. Espérenme un momento. Bueno, dice, un cilindro de masa M1 y radio R tiene una cuerda ligera enrollada a su alrededor. La cuerda pasa por una polea liviana que es ideal hasta un bloque de masa M2. El cilindro sobre un plano inclinado, un ángulo θ con la horizontal. Si el cilindro rueda sin deslizar, encuentre la aceleración del centro de masa del cilindro y del bloque. Y la otra es la tensión de la cuerda. Entonces vamos a hacerlo. Para empezar tenemos que saber el dibujo. Se los voy a dibujar aquí para que nos quede. Que no, en realidad lo encontré, pero pensé que lo había pegado, pero no. Es aquí como, esto no me aclara aquí. Tenemos aquí entonces el triangulito, el plano. Vamos a dibujar aquí, sería un bloque. Esta es la polea. Por aquí. No soy tan buena dibujando estos diagramas. Aquí viene la tensión y aquí viene otro bloque. Listo. Ah, bueno, pero este acá no es un bloque, sino es un cilindro. Listo, así. Vamos a ponerle nuestras cosas. Entonces este sería M2, M1 y esta tensión es por aquí por encima. La tensión viene por aquí. Listo. Entonces, lo que quiere decir es que esto va a bajar y sería positivo hacia acá. Lo vamos a hacer con un eje instantáneo de rotación para que sea más fácil. Listo. Vamos a poner nuestro eje instantáneo de rotación aquí. Vamos a llamar el punto P. Y vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones. ¿Alguien ya vio cuando es con punto instantáneo de rotación o les explico para poderlo entender? Por favor. Listo. Cuando estamos hablando de pues tenemos un punto instantáneo de rotación, es que ya no vamos a trabajar como por la parte del centro de masa, ¿cierto? Sino que vamos a cambiar el centro de masa, lo vamos a desplazar a un punto y esto se hace como para que nos quede más fácil trabajar los sistemas, ¿cierto? Entonces, como veníamos trabajando que el punto instantáneo de rotación siempre lo teníamos como en el centro de masa,
En este caso, nuestro centro de masa lo vamos a trasladar hacia un punto fijo. O sea que toda nuestra sumatoria de fuerzas la vamos a hacer desde ese punto que demarcamos. Espérame a ver si yo por aquí tengo como... Ah, bueno, y eso casi siempre se le llama cuando se van a hacer movimientos por rodadura. Y también se recomienda mucho cuando son cuerpos sin deslizar, ¿cierto? Y su movimiento se considera exclusivamente como una rotación instantánea. Entonces, sabemos que cuando hacemos esa sumatoria de fuerzas, calculamos como las fuerzas que no pasan por el centro de masa, ¿cierto? Entonces, en este caso lo vamos a hacer así. Vamos a hacer como nuestro punto de rotación aquí y él va a rodar ahí sin deslizar. Más adelante lo vamos entendiendo. ¿Listo? Pero es cuando empiecen a ver como la parte de rodadura, todo esto, pero es lo mismo, no nos va a cambiar en sí nada, sino que nos va a ser como más fácil trabajar. Y también nos va a cambiar el radio. Si trabajamos antes con el centro de masa, decíamos que era el radio R, pero si vamos a poner nuestro punto de rotación aquí, ya no sería R, sino va a ser ¿qué? Como el diámetro, que sería 2R. Listo. Entonces, empecemos. Vamos a poner entonces nuestro eje instantáneo de rotación aquí abajito, el punto P. Entonces vamos a empezar con la polea. Entonces, hacer la sumatoria de fuerzas para la polea respecto a ese punto P, o sea, para este cilindro, perdón, que yo lo llamé polea. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto al punto P. Entonces, vamos a dibujarlas primero y así es que lo vamos a entender. Voy a ponerlas de color rojo. ¿Qué tenemos? ¿Ves por qué se pone así? Tenemos un peso que está actuando, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, está pasando por nuestro eje instantáneo de rotación. Y aquí vamos a tener nuestro radio. Tenemos esa tensión. Y ya, pero todo lo vamos a hacer respecto a este punto. Entonces, como es respecto a ese punto, decimos que esto tendría positivo. Listo, entonces sería el radio por la masa, por la gravedad de esta circunferencia, sería la masa 1. La masa 1 por la gravedad por el seno de teta, ¿cierto? Si hacemos ese cuerpo libre nos va a dar que es seno de teta. Menos la polea, la tensión que también está efectuando ahí. Pero en este caso esa tensión no está respecto al centro de masa, sino al centro de rotación, que sería 2R, o sea que sería 2R por la tensión. Listo. 2 veces la tensión por el radio. Y aquí vamos a utilizar lo que hace el teorema de Steiner. Para un cilindro, entonces tenemos que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado. Voy a ir por aquí. Más G nos está diciendo que es la masa por la distancia. Y la distancia respecto al centro de masa, ¿cuál es? Es R al cuadrado. Es solamente el radio. Por la distancia al cuadrado, por la aceleración, ahí sí, respecto al centro de masa. Listo.
Si no lo hubiéramos hecho con ese eje instantáneo de rotación, nos quedaría como la tensión por el radio y el peso no tendría como una fuerza ahí, listo. Solamente esa sumatoria nos quedaría la tensión por el radio igualado al momento de inercia por la aceleración. Entonces de aquí podemos simplificar. O podemos, espérate, 3 medios. Nos quedaría 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Sería R por la masa 1 por la gravedad por este seno de teta menos 2TR va a ser igual a ¿qué? 1 medio más 1 sería 3 medios de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular del centro de masa. Listo. Y ahora sí vamos a hacer para el bloque, que prácticamente está actuando en el bloque, la tensión y la masa, no es más. Acordemos que la polaridad es ideal, en este caso no tiene peso y no tiene rotación, entonces por eso no le hacemos. Entonces vamos a ponerlo aquí para el bloque. Para el bloque. Entonces, para el bloque, ¿qué tenemos? Una sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a que a la tensión menos la masa 2, porque si está bajando, se supone que sería positivo hacia arriba. Listo, por eso es. Por la gravedad, igual a ¿qué? A la masa del bloque, lo llamamos la masa 2, por la aceleración del bloque. Pero nos están pidiendo la aceleración del centro de masa y la tensión. Y también nos están pidiendo la aceleración de este bloque. Entonces, vamos a volver a enumerar nuestras ecuaciones para sacarlo aquí. Vas a tener entonces la ecuación 1, va a ser esta, y la del bloque que va a ser esta. ¿Qué nos hace falta aquí? La ecuación de ligadura. Sabemos que la aceleración respecto al centro de masa es igual a la aceleración angular del centro de masa por el radio. Pero en este caso no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque yo cambié mi centro de masa y lo puse aquí abajo. Yo puse que desde ahí va a empezar a rotar mi bloque. Entonces, de aquí vamos a decir que la aceleración del bloque, esto se tiene que relacionar, vamos a relacionar la aceleración del bloque con la aceleración de esta masa aquí. Listo. Va a ser igual, o sea, la aceleración del bloque va a depender de la aceleración que va a tener la tensión. Pero ¿esto qué va a ser la aceleración que va a tener la tensión? La aceleración de la tensión va a ser igual a que a una aceleración angular del centro de masa por la distancia, que en este caso sería 2R. ¿Por qué 2R? Porque vea que mi punto de giro está aquí, mi eje instantáneo de rotación está aquí abajito, y la distancia que hay de mi eje instantáneo de rotación hacia donde está mi fuerza de tensión es 2 veces el radio. Listo. Entonces esta sería mi ecuación de ligadura. Ya teniendo eso, podemos empezar a reemplazar. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es reemplazar esta ecuación de ligadura que sacamos aquí en la ecuación número 2. Listo. ¿Tienen alguna duda de ahí de cómo saqué esa aceleración del bloque? La aceleración del bloque va a depender de la aceleración de la tensión. Ahí ya es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta ecuación de ligadura en 2 y vamos a empezar. Entonces nos quedaría que esto sería la masa 2 por la gravedad perdón, me comí la tensión, aquí la tensión, menos la masa 2 por la gravedad, que va a ser igual a que a la masa 2 por la aceleración del bloque. ¿Y qué es la aceleración del bloque? La aceleración angular del centro de masa por 2 veces el radio. Listo. Positivo hacia abajo, hacia este lado. Yo miro algo. Listo. Entonces aquí ya nos queda muy fácil. Podemos despejar la tensión. Al despejar la tensión, la podemos reemplazar en donde más tenemos la tensión, en nuestra ecuación 1, que fue la sumatoria de fuerzas respecto a nuestro cilindro que está bajando allí. Y ya empezamos. Entonces aquí, D2 o sea, de esta vamos a despejar aquí la tensión. Nos va a decir que la tensión va a ser como la masa 2 la aceleración del centro de masa por 2 veces el radio más la masa 2 por la gravedad. Listo. Esto que obtuvimos aquí la vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1, que es esta, que es radio por la masa 1 por la gravedad seno de teta. Empecemos aquí para no perdernos, que sería radio, bien, la masa por la gravedad por ese radio por la gravedad, bueno, ya por el seno de teta. Por el seno de teta. Menos 2 veces la tensión. Menos 2 veces la tensión, pero ¿qué es la tensión? Aquí la tenemos, es esto mismo. Vamos a mirar si la podemos seleccionar para no volverla a copiar. Aquí eso sería la tensión por ese radio grande que teníamos aquí, por el radio, igual a ¿qué? A 3 medios por la masa del disco por el radio al cuadrado por la aceleración del centro de masa y listo. Entonces de aquí ya nos queda más fácil, despejamos la aceleración del centro de masa y al despejarla ya podemos obtener lo que es la tensión y la aceleración para el cilindro y para el bloque. Listo. Entonces empecemos. Entonces miremos aquí cómo lo podemos hacer más rápido. 2 veces. Bueno, voy a hacer aquí. Sería la masa por la gravedad por el radio por este seno de teta bueno,
Esto sería 2 veces la masa 2 por la gravedad, que es un 2, por el radio. Y miremos que aquí podemos pasar esto que nos va a quedar aquí como restando, lo podemos pasar aquí a sumar, ¿cierto? Igual a que a 3 medios de la masa por el radio al cuadrado por alfa del centro de masa más 2 veces el radio por la masa 2 pero si aquí también está, entonces aquí no sería 2 veces sino 4. Este 2 por este 2 sería 4 aquí. 4 veces el radio por la masa 2 y este radio al cuadrado. Mentiras que no. 4 veces el radio por el centro de masa. Sí. Entonces aquí podemos sacar factor común el radio. Aquí miremos que también el radio está como factor común, entonces podríamos eliminar uno de acá. Este radio con este radio, con este radio y con este radio. Mentiras que no, porque este radio sí está al cuadrado. Esto sería 2R por 2R, que sería 4R al cuadrado, por este R al cuadrado. Sí. Hasta ahí vamos bien. Digamos, entonces aquí ya tenemos como factor común, podemos sacar la gravedad por la masa por el seno de teta menos 2 veces la masa 2. Y aquí, entonces, ¿qué necesitamos? La aceleración del centro de masa, ¿cierto? Tenemos la aceleración del centro de masa que nos va a quedar multiplicando a ¿qué? A 3 medios de la masa 1, que en este caso es la masa, por el radio, más 4 veces la masa 2 por el radio. Sí, entonces ya aquí ya podemos obtener lo que es nuestra aceleración del centro de masa, que va a ser igual a la gravedad por la masa por el seno de teta menos 2 veces la masa 2, que sería la del bloque, sobre 3 medios de la masa 1 por ese radio más 4 veces la masa 2 por el radio. Listo. Entonces el ejercicio nos estaba diciendo que el cilindro, bueno, no nos estaba dando datos. Pero entonces podemos suponer algo aquí. Podemos decir que la masa puede ser 1 kilogramo, la masa del bloque, o la masa del cilindro, digamos que es la masa del cilindro, puede ser 1 kilogramo
1 kilogramo y que la masa del bloque, vamos a decir, que sea 0,2. Y el radio también dejémoslo igual que la masa del bloque. Entonces ya ella solamente sería reemplazar y obtenemos lo que es el centro de masa. Y podemos dar el mismo ángulo que teníamos ahorita, que es 37, y ya tenemos ahí nuestro ejercicio. Por último, nos están pidiendo lo que es la tensión. Entonces ya nos va a quedar más fácil porque la tensión va a ser, aquí la despejamos, la masa 2 por esa aceleración que vamos a hallar. Aquí ya nos queda más fácil, esto ya lo hallamos, la masa 2 la tenemos, podemos decir que el radio también son cosas conocidas, que nos están diciendo M1, M2, el radio y un ángulo teta, entonces ya todo lo tenemos en términos conocidos, ahí ya solamente sería como reemplazar si nos dan los datos al final. Ya. Entonces siempre es como muy recomendable que nos pidan datos así, siempre sacar primero lo que va a ser la aceleración del centro de masa para poderlo hacer. Pues muchachos, no tenía como nada más para hoy. Ya es que ustedes avancen en tema, por eso no quería como adelantar tanto, no sé en qué tema van. Y también quisiera saber si para este parcial caen fluidos. Si alguien me puede decir, por favor. Colisiones. Anderson, ¿te parece bien si te mando el taller que hicimos de colisión? Te mando el link del taller que hicimos de colisiones, estuvo bueno. Pues hicimos como 3 ejercicios, explicamos algo de teoría. Listo, ya se los voy a mandar. Se llamando el link aquí a todos. Voy a buscarlo. Alguien me preguntó, yo tengo una duda, cuando aplicó el teorema de Steiner al principio, si es masa por radio al cuadrado o masa 2 por el radio al cuadrado. Yulisa, acuérdate que siempre es masa por el radio al cuadrado. Aquí lo tenemos. Es un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa por el radio al cuadrado. Es eso, Yulisa. O sea, esto nunca, pues, esto siempre varía porque esto siempre va a ser como el momento de inercia de una partícula. Puede ser una varilla o puede ser un círculo no, sino un cilindro, ya depende. Listo, si quieren, yo creo que nos da tiempo, podemos hacer algo de péndulo físico para que veamos como esta parte del momento de inercia, cómo va a cambiar. Y ya voy que les estoy buscando aquí como el taller pasado.